Lanny Holloway cerró el portátil y se estiró en la silla. La jornada laboral llegaba a su fin. El informe de análisis trimestral estaba casi terminado, solo quedaban pequeños retoques. Miró el reloj. Eran casi las 6 de la tarde. Edwin llegaba tarde esta noche, pero eso se había convertido en rutina en los últimos meses. Clientes, encargos urgentes, nuevos proyectos. La lista de excusas no dejaba de crecer. El móvil vibró en silencio. Una notificación del banco. Laney desbloqueó la pantalla y frunció el ceño. Era extraño. El sistema informaba de una retirada importante. Se conectó rápidamente a la aplicación del banco, introdujo su contraseña y se quedó paralizada, mirando la pantalla. Su cuenta personal, en la que tenía su paga extra anual y los ahorros de los últimos 5 años, estaba casi vacía. En lugar de la respetable suma de $38,000, solo quedaban en la cuenta $123,17. ¿Qué demonios es esto?, susurró. Lo primero que pensó fue en un robo de datos, pero entonces Laney recordó. Hacía 2 meses, Edwin le había pedido los datos de su cuenta personal. Quiero darte una sorpresa, amor. ¿Recuerdas las vacaciones de las que hablamos? Ella lo creyó, como siempre. Con dedos temblorosos, Laney marcó el número de su marido. Los pitidos, pitidos. La persona que llama no está disponible temporalmente. Lo intentó de nuevo y envió un mensaje. Edwin, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el dinero de mi cuenta? Llámame urgentemente. La respuesta llegó casi al instante, como si él hubiera estado esperando su mensaje. No me esperes. He encontrado algo en lo que gastar el dinero. Adiós. Laney releyó el mensaje 3 veces, intentando comprender su significado. ¿Era una broma estúpida? ¿Una broma? Pero el dinero había desaparecido. 38,000. Todo el dinero que había estado ahorrando para ella. Y Edwin acababa de cogerlo. Se levantó y se acercó a la ventana. La tarde primaveral en Ann Arbor era tranquila y serena, pero en el interior de Laney se estaba gestando una tormenta. Su relación con Edwin había comenzado 10 años atrás, cuando ella se había mudado por primera vez a Ann Arbor. Era una joven paisajista con su propio pequeño negocio y un ambicioso licenciado en informática. Era encantador, enérgico y lleno de planes. La boda fue 2 años después. Edwin propuso vivir en su casa, una casita pequeña pero acogedora a las afueras de la ciudad, heredada de su abuelo. Este será nuestro nido familiar, dijo. Durante los primeros años todo fue bien. Trabajaban duro, viajaban, soñaban con el futuro. Laney consiguió trabajo en una prometedora empresa de informática. Edwin desarrollaba su negocio. Organizaron la casa juntos, aunque era ella quien invertía la mayor parte del dinero. Edwin siempre encontraba razones para invertir sus beneficios en el desarrollo y no en la casa. Laney recordaba haber notado los primeros cambios hacía 3 años. Edwin había empezado a llamar con menos frecuencia, a llegar más tarde a casa. Su interés por los asuntos de ella disminuyó. Las conversaciones se convirtieron en formalidades. ¿Qué tal el día? Bien. ¿Qué hay de nuevo? No mucho. Ella trató de discutirlo, pero él lo rechazó. Solo cansada, mucho trabajo. Está siendo demasiado dramática. Laney volvió a mirar su teléfono. No había mensajes nuevos. Marcó el número del banco y, tras una larga espera, conectó con la operadora. Hola, necesito información sobre un retiro de mi cuenta. Sí, señora Cromwell. Ayer se realizó una transacción por valor de $37,876,83. La transacción se hizo con su tarjeta. Pero yo no retiré ese dinero. Espere un momento. Según los datos, la transacción fue confirmada por el PIN y el código SMS correctos. Edwin. Él tenía acceso a todo: su teléfono, códigos, cuentas. Ella confiaba plenamente en él.
Lainey recordó otro episodio que había ocurrido hacía unos 6 meses. El desayuno del domingo, un raro momento en el que se sentaban juntos a la mesa. «Estoy pensando en ampliar el negocio», había dicho Edwin, untando su tostada con mantequilla. «Quiero contratar a un par de empleados más y comprar nuevos equipos». «Eso es estupendo», respondió ella, realmente contenta por él. «¿Tienes suficiente dinero?» Edwin se encogió de hombros. «La verdad es que no. Estaba pensando en pedir un pequeño préstamo. O, quizá tú podrías ayudar. Tienes algunos ahorros. Ese dinero que estoy ahorrando para nuestro viaje a Europa, ¿recuerdas? Lo hablamos el año pasado». Edwin se encogió. «Lani, es una inversión en nuestro futuro. ¿Qué Europa? Podremos ir allí cuando el negocio empiece a ser más rentable». «No lo sé, Edwin. Tendré que pensarlo». Se levantó bruscamente de la mesa. «Claro que sí, pero no tardes demasiado. Las oportunidades no esperan». Al final, ella no le había dado el dinero y había sido otra grieta en su relación, y ahora lo había cogido todo por su cuenta. Lainey caminó por la sala de estar tratando de calmarse. Sobre la mesa había una foto de su boda. Estaban sonriendo, tan felices y esperanzados. ¿Qué le había pasado al chico del que se había enamorado? ¿O siempre había sido así y ella no quería verlo? Recordó otra ocasión, hacía un mes. Lani había llegado a casa antes de lo habitual y oyó a Edwin hablando con alguien por teléfono en el estudio. «Sí, necesito un poco más de tiempo», dijo en voz baja. «No, todo irá bien, créeme. Encontraré el dinero». Cuando ella entró, él terminó bruscamente la conversación y fingió que solo estaba revisando su correo. «¿Con quién hablabas?», le preguntó ella. «Con un cliente», respondió él sin mirarla a los ojos. «Nada importante». En ese momento ella sintió que algo iba mal, pero desechó sus sospechas, y ahora ya era demasiado tarde. El teléfono volvió a vibrar. Lainey se sobresaltó, pero solo era una notificación de una red social. Automáticamente abrió la aplicación y se congeló. Apareció una foto en las noticias. Edwin en el aeropuerto abrazando a una joven pelirroja. El pie de foto decía: «Empieza un nuevo capítulo. #Bali, #Paradise on Earth. La mujer pelirroja». Lainey forzó su memoria. Le parecía haberla visto antes, en el despacho de Edwin, cuando se había pasado por allí hacía unos meses. Esta es Naren, una nueva clienta que encarga un diseño paisajístico para su panadería. La había presentado Edwin. Se dio cuenta con renovada fuerza. Edwin no solo le había robado el dinero, sino que se había ido de vacaciones con otra mujer, con su dinero. Lainey sintió que las náuseas le subían a la garganta. Corrió al cuarto de baño y se quedó apoyada en el lavabo durante un buen rato, mirándose la cara pálida en el espejo. «Tómatelo con calma», se dijo a sí misma. «Piensa». El primer sobresalto empezó a pasar, dando paso a una fría furia. Edwin había dejado clara su postura. La había traicionado, robado su dinero, arruinado su matrimonio. Recorrió con la mirada el cuarto de baño, que había reformado con su propio dinero, recordó la cocina, donde había sustituido todos los electrodomésticos, el salón con muebles nuevos. ¿Cuánto dinero había invertido en esta casa? ¿Y para qué? Técnicamente, la casa pertenecía a Edwin, que la había heredado antes de casarse. Pero durante 8 años de vida en común, ella había invertido en ella tanto como su marido, y ahora era lo único que le quedaba. Lainey volvió al salón y lo recorrió lentamente. Cada objeto, cada detalle, solo le evocaba amargura. Esta casa que creía suya pertenecía al hombre que la había traicionado de la forma más vergonzosa. Se acercó a la barra y se sirvió un whisky, una rara ocasión. Normalmente bebía muy poco. El líquido le quemó la garganta, pero le ayudó a aclarar un poco sus pensamientos. ¿Y ahora qué? ¿Acudir a la policía? Pero, técnicamente, Edwin no había cometido ningún delito. Ella le había dado acceso a la cuenta.
¿Llamar a sus padres? No tiene sentido, siempre le han protegido. ¿Hacer una escena en las redes sociales? Eso no le devolvería ni dinero ni dignidad. Lainey bebió otro sorbo. La situación parecía desesperada, pero algo dentro de ella se negaba a rendirse. ¿Acaso Edwin creía que podía irse sin más, llevándose su dinero, dejándola en una casa que había pagado durante años pero que nunca había sido realmente suya? No, no se libraría tan fácilmente. Si hubiera una forma de hacerle sentir lo que ella sentía ahora, el dolor, la traición, la pérdida. Y entonces se dio cuenta. El hogar. Edwin adoraba su hogar. Estaba orgulloso de él. Lo consideraba su mayor logro. ¿Y si? Lainey dejó su vaso y cogió su teléfono. Rápidamente encontró Empresas de Construcción de Ann Arbor en el buscador y empezó a navegar por los resultados. Especialistas en reformas, demoliciones, remodelaciones. Un plan empezó a formarse en su cabeza. Si no podía quedarse con el dinero de Edwin, se quedaría con lo que para él era igual de valioso, su querida casa. O mejor dicho, no la casa en sí, sino todo lo que la convertía en su hogar. Le temblaban los dedos al marcar el número de la primera empresa de la lista. Una extraña sensación le recorrió el pecho, una mezcla de desesperación, rabia y determinación. «Buenas noches», oyó que decía la voz de la operadora. «Compañía New Home, ¿en qué podemos ayudarle?» Lainey respiró hondo. «Hola. Necesito un equipo para una reforma importante. Eliminación completa de los acabados interiores, remodelación, sustitución de ventanas y puertas. Básicamente, solo las paredes exteriores. Por supuesto, señora. ¿Cuándo le gustaría empezar a trabajar?» Lainey miró la fotografía de la boda y con decisión la puso boca abajo. «Mañana. Cuanto antes, mejor». Lainey se levantó a la mañana siguiente con los ojos enrojecidos y un plan de acción claro. Pasó casi toda la noche en su portátil investigando sobre empresas de construcción y procedimientos de demolición. A las 6 de la mañana, con su tercera taza de café, marcó el número de la empresa New Home que había anotado el día anterior. «Hola, me llamo Lainey Cromwell. Llamé ayer para una reforma importante». Su voz sonaba sorprendentemente tranquila, aunque le temblaban las entrañas. «Sí, señora Cromwell», respondió una voz femenina. «Recuerdo su petición. ¿Quería que las obras empezaran lo antes posible?» «Así es. ¿Es posible hoy?» Hubo una breve pausa. «Normalmente nos tomamos unos días para planificar, pero déjeme comprobar el calendario. Tenemos una cuadrilla que acaba de terminar un proyecto ayer. Puedo hablar con el capataz para ver si puede venir hoy a evaluar el alcance del trabajo». «Eso sería perfecto». Lani apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Vale, dame tu dirección y tu número de contacto. Me pondré en contacto con el capataz y te llamaré en menos de una hora». Lani dictó la información necesaria y terminó la llamada. Colgó el teléfono y echó un vistazo a la cocina. Era espaciosa, luminosa, con electrodomésticos caros que había comprado con su paga extra hacía 2 años. Edwin había dicho entonces que era una pérdida de dinero, pero ella había insistido. Quería crear un hogar acogedor. Un hogar. ¡Qué ironía! Todos estos años había estado construyendo un nido que nunca le había pertenecido de verdad. Su teléfono vibró. Una notificación de Instagram. Lainey abrió la aplicación y vio una nueva publicación de Naren Bowen. La foto mostraba a Edwin y Naren en una playa tropical, ambos con gafas de sol y un cóctel en la mano. Pie de foto. Día 1 en el paraíso, #Bali, #juntos para siempre. Lainey sintió que las náuseas le subían a la garganta. Juntos para siempre. Hasta hacía 15 días, Edwin le había dicho que se había retrasado en el trabajo por un proyecto importante. Ahora estaba al otro lado del mundo con una mujer a la que había presentado como solo una clienta.
Hizo clic en el perfil de Naren y empezó a mirar publicaciones anteriores. Fotos de Sweet Moments Bakery, donde Naren posaba con productos horneados, selfies en el gimnasio y... Lainey se quedó helada. Publicación de hace 3 meses. Naren y Edwin en una exposición de paisajismo profesional. Encontré al mejor profesional para mi jardín. #TalentOnThing. 3 meses. Así que empezó entonces. Lainey recordaba cómo Edwin había vuelto animado de aquella feria, hablando de nuevos contactos y posibles clientes. Ni una palabra sobre el dueño de la panadería pelirroja. El teléfono volvió a sonar. El número de New Home. Señora Cromwell, el brigadier Toby Elliot puede estar en su casa a las 10 de la mañana para evaluar el trabajo. ¿Le parece bien? Sí, por supuesto, Lainey respondió. Le estaré esperando. Pasaron 2 horas antes de que llegara el capataz. Lainey subió al dormitorio y abrió el armario. La mitad de las estanterías estaban vacías. Edwin se había llevado sus cosas. Se preguntó si pensaba volver o si iba a empezar una nueva vida con Naren. Lentamente sacó algunas de las camisas y corbatas que le quedaban, cuidadosamente planchadas, pulcramente colgadas. Edwin siempre había sido pedante a la hora de vestirse. De eso se trataba, la impecabilidad exterior que ocultaba la podredumbre interior. Lainey puso la ropa en una bolsa de basura. Luego recogió los artículos de tocador del cuarto de baño, algunos libros de la mesilla de noche, un reloj de pulsera olvidado en un cajón. Todo en la misma bolsa. Era un acto extraño, casi ritual, deshacerse de los rastros de la presencia del hombre que tanto dolor le había causado. Cuando terminó, llevó la bolsa al garaje. Luego volvió al dormitorio y cambió la ropa de cama. Sábanas frescas, un gesto simbólico de limpieza. A las 10 en punto sonó el timbre. Lainey respiró hondo, se arregló el pelo y fue a abrir. En el umbral había un hombre alto, de unos 45 años, con barba bien recortada y atentos ojos grises. Señora Cromwell, Toby Elliot, capataz de New Home, le tendió la mano. Me han dicho que están planeando una renovación importante. Sí, pase, por favor. Lainey le estrechó la mano y dio un paso atrás, dejándole entrar en la casa. Quiero cambiar por completo el interior, prácticamente hasta las paredes desnudas. Toby asintió y echó un vistazo al vestíbulo. La casa parecía bastante moderna. ¿Cuándo fue la última reforma? Por partes. La cocina hace 2 años, el baño 3. Pero estoy buscando cambios importantes. Le guió por la planta baja, mostrándole el salón, la cocina, el estudio, y luego subió a la segunda planta. Dormitorios, cuartos de baño. ¿Qué quieres cambiar exactamente?, preguntó Toby tomando notas en su portapapeles. Lainey dudó un momento. ¿Qué quería cambiar? Todo, todo. Empecemos por la distribución, dijo con firmeza. Quiero quitar los tabiques entre el salón y la cocina, eliminar la pared entre el dormitorio principal y la habitación contigua. Básicamente, un rediseño completo del espacio. Toby asintió, anotando algo. Es posible, aunque tendremos que comprobar qué paredes son de carga. ¿Y los acabados? Sustitución completa, suelos, paredes y techos nuevos, iluminación diferente. Quiero cambiar las ventanas por unas panorámicas en el salón. ¿Y los muebles y electrodomésticos? Todo va a ser reemplazado, dijo Lainey con creciente confianza. Venderé los muebles viejos o los regalaré. También cambiaremos todos los electrodomésticos. Toby miró los electrodomésticos de la cocina, claramente caros y modernos. ¿Estás segura? Parece como nueva. Estoy completamente segura, dijo Lainey sin un rastro de duda en la voz. Quiero empezar de cero. Volvieron al salón, y Toby se sentó a la mesa de centro, desplegando el portapapeles. Bien, hablemos de detalles y plazos. Es un gran proyecto, va a llevar tiempo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Lainey. Alrededor de 1 semana para la demolición completa y los trabajos de preparación. Luego, la remodelación, la instalación de los nuevos servicios, otras 2 o 3 semanas.
El acabado lleva un mes, quizá más, dependiendo de los materiales. Laney asintió. Me interesa sobre todo la primera fase, la demolición. Quiero empezar cuanto antes. Toby la miró. ¿Puedo preguntar a qué viene tanta prisa? Normalmente los clientes planifican el proyecto con cuidado, eligen los materiales. Circunstancias personales, respondió Laney brevemente. Digamos que necesito un cambio. Es urgente. Toby asintió comprensivo, sin hacer más preguntas. Ya veo. Bueno, podemos empezar a desmontar mañana si estás preparado. La tripulación está libre ahora mismo. Perfecto. Laney sintió que una extraña sensación de alivio brotaba de su interior. ¿Qué necesitas de mí? Primero, necesito que firmes un contrato y hagas un depósito. Luego decide dónde vas a vivir durante la reforma. No será posible quedarse en la casa, sobre todo durante la fase de demolición. Laney asintió. Ya lo he pensado. Conseguiré un piso. Estupendo. También tendrás que decidir qué hacer con los muebles y los efectos personales. Lo esencial me lo llevaré conmigo. El resto... Hace una pausa. ¿Puedo vender algo? Claro, hay servicios especiales. Puedo darte contactos. Eso sería muy útil. Toby sacó una carpeta de documentos de su bolso. Aquí tienes un contrato de reparación estándar. Por favor, échele un vistazo. Describe las fases del trabajo, el coste y nuestras obligaciones. Si tiene cónyuge, también tendrá que firmarlo. Laney está tensa. No es necesario. Yo misma tomo todas las decisiones. Toby la miró con leve sorpresa, pero asintió. Lo que tú digas. Normalmente, con cambios importantes como este, recomendamos que se mantenga informados a todos los propietarios. Yo vivo aquí. Esta es mi casa, dijo Laney con firmeza, esperando que no le temblara la voz. Todo el papeleo está en regla. Para su alivio, Toby no insistió. Era una práctica habitual. Las empresas de construcción rara vez exigían una prueba de propiedad si una persona vivía realmente en la casa y podía pagar las obras. Por supuesto, señora Cromwell. Mañana tendré lista la documentación necesaria. El equipo llegará a las 8 de la mañana, si le viene bien. Más que conveniente, asintió Laney. ¿Por dónde empezarán? Quitarán los muebles que decidas no quedarte, luego el suelo, las puertas, los marcos de las ventanas, luego las cañerías, los tabiques. Básicamente, todo lo que se pueda quitar sin afectar a los elementos estructurales. Laney se imaginó a los obreros quitando el sofá que tanto le gustaba a Edwin, retirando los paneles de madera de los que estaba orgulloso, desmontando la isla de la cocina donde pasaba tanto tiempo trabajando en sus experimentos culinarios. Suena muy bien, dijo, y por primera vez en 24 horas había una nota de satisfacción en su voz. Cuando Toby se marchó, Laney abrió el portátil y empezó a buscar un piso temporal. Un pequeño estudio cerca del trabajo parecía ideal. Llamó al propietario y quedó en ver el lugar por la tarde. Después entró en una página web de objetos de segunda mano y sacó unas cuantas fotos de los muebles. Un sofá de piel comprado hace 3 años, una mesa de comedor de madera maciza, sillones, una cómoda. Todos los objetos estaban en excelentes condiciones y podían valer una buena cantidad de dinero. El teléfono volvió a vibrar. Otra notificación de Instagram. Laney abrió la aplicación a regañadientes. Una nueva publicación de Naren, un vídeo de ella y Edwin haciendo jet ski. La risa sonora de ella, la sonrisa satisfecha de él. Laney sintió que las náuseas volvían a subirle por la garganta. Cerró rápidamente la aplicación y bloqueó el teléfono. Luego inspiró profundamente y exhaló. No era momento para emociones. Tenía un plan y lo cumpliría. Por la noche, después de firmar el contrato de alquiler del estudio, Laney volvió a casa y empezó a ordenar sus pertenencias. Ropa, documentos, algunos objetos personales. Todo lo que tenía valor para ella cabía en 2 maletas y algunas cajas.
El resto podía desaparecer junto con la casa que una vez había considerado suya. Pasó la última noche en su habitación, mirando al techo y pensando en lo rápido que podía cambiar la vida. Hace solo 2 días tenía marido, casa, ahorros y planes de futuro. Ahora solo le quedaban el resentimiento, la rabia y la sed de justicia. Por la mañana, a las 8 en punto, sonó el timbre. En el umbral estaban Toby y un grupo de trabajadores, 6 hombres corpulentos con uniformes con el logotipo de la empresa. «Buenos días, señora Cromwell», dijo Toby. «Estamos listos para empezar». Laney se hizo a un lado para dejar entrar al equipo en la casa. «Pasad. He marcado los muebles que hay que retirar con pegatinas verdes. Todo lo que tenga pegatinas rojas lo dejaremos por ahora». Toby asintió y se volvió hacia los trabajadores. «Bien, chicos, escuchad el plan de acción. Primero sacamos los muebles con pegatinas verdes y luego empezamos a desmontar en la planta baja. Dejaremos la fontanería para mañana». Los obreros se dispersaron por la casa, evaluando el frente de la obra. Uno de ellos silbó al ver la cocina. «Bonitos electrodomésticos. ¿Seguro que quieres deshacerte de todo?» Laney asintió. «Totalmente. Todo es reemplazable». Toby desplegó sobre la mesa los planos que había preparado el día anterior. «He esbozado un plan preliminar de demolición. Estos tabiques de aquí pueden demolerse por completo, no soportan carga. Con este muro trabajaremos con más cuidado. Quizá haya que reforzar la estructura. Empezaremos sustituyendo las ventanas del primer piso». Laney escuchaba, asintiendo, aunque sus pensamientos estaban muy lejos. Se imaginó la cara de Edwin cuando volviera y viera que las paredes eran lo único que quedaba de su casa perfecta. «Suena muy bien», dijo. «¿Para cuándo podemos esperar los primeros resultados?» «Al final del día sacaremos todos los muebles marcados y empezaremos a quitar el suelo. Mañana haremos la fontanería y las ventanas. Al final de la semana no quedará ni rastro del interior». Laney sintió que una extraña satisfacción brotaba de su interior. «Perfecto», dijo. «Empecemos». El primer día de desmontaje pasó rápido. Laney se sentó en una silla plegable en un rincón del salón, observando cómo los obreros desmontaban metódicamente su antigua vida. 2 hombres se llevaron el pesado sofá de cuero, orgullo de Edwin, que había elegido después de 3 semanas de agónicas comparaciones y pruebas. Luego fue el turno de la mesa de comedor de caoba, la mesa de centro, las estanterías y el mueble de la televisión. A mediodía, el salón estaba vacío. Laney sintió una extraña sensación, una mezcla de vacío y liberación. Su teléfono vibraba continuamente con notificaciones del sitio web de ventas. Los anuncios publicados el día anterior habían generado un interés inesperado. «Señora Cromwell», se acercó Toby, limpiándose las manos con un paño. «Todos los muebles marcados han sido retirados. Los chicos están empezando a desmontar el suelo del salón. ¿Le gustaría ver muestras de los nuevos materiales?» Laney negó con la cabeza. «Todavía no. Primero quiero deshacerme de todo lo viejo. Luego elegiré los materiales nuevos». Toby asintió, aunque había un destello de sorpresa en sus ojos. Normalmente, los clientes estaban ansiosos por pasar a la construcción lo antes posible. «Lo que usted diga». Los muchachos descubrieron que el parqué bajo el suelo laminado del salón está en buen estado. ¿No deberíamos restaurarlo en lugar de desmontarlo? «No», dijo Laney con firmeza. «Habría que cambiarlo todo». Recordó a Edwin hablando de aquel parqué, el suelo de roble original que su abuelo había colocado con sus propias manos. «Es parte de la historia de la casa, Laney. No se puede encontrar calidad como esa hoy en día». «Desmontarlo por completo», repitió ella. Toby se encogió de hombros y se acercó a los trabajadores. Pronto el salón se llenó del sonido de las herramientas eléctricas cortando el suelo. Cada crujido le producía a Laney una extraña satisfacción. Sonó su teléfono. Uno de los posibles compradores de muebles. «Hola, vengo por la mesa del comedor. ¿Todavía está disponible?» «Sí»,
contestó Laney mientras observaba cómo dos trabajadores retiraban cuadros de las paredes. Puedo enviarle más fotos. No hace falta, ya he visto el anuncio. ¿Es negociable el precio? Lani se lo pensó. La mesa había costado $2.500. Ella la había puesto por 1.200. No, el precio es fijo. La mesa está en perfecto estado, de caoba maciza. Vale, me la llevo. ¿Cuándo puedo recogerla? Esta noche. Pásate después de las 6 de la tarde. Terminó la conversación e hizo una nota en su cuaderno. Luego se levantó y fue a la cocina, donde los obreros ya habían empezado a desmontar los muebles altos. ¿Va todo bien?, preguntó Toby fijándose en ella. Sí, solo comprobaba los progresos. Lani recorrió la cocina con la mirada. ¿Esta pared entre la cocina y el comedor podemos quitarla también? Toby se acercó a la pared y le dio unos golpecitos. Sí, no soporta carga, pero ¿estás seguro? Crea una buena zonificación del espacio. Precisamente por eso debería desaparecer, replicó Lani. Quiero un espacio abierto, sin barreras ni divisiones. Recordó cómo Edwin había insistido en mantener esa pared durante la última reforma. La cocina debería ser una habitación separada, Lani. Es un clásico. La derribaremos, dijo ella con firmeza. Al atardecer del primer día, la mitad de la planta baja había sido arrasada hasta el suelo. Se habían retirado los muebles, desmontado los revestimientos del suelo, marcado algunas de las paredes para su demolición. Laney se paró en medio del salón, sintiendo el hormigón desnudo bajo sus pies, y por primera vez en días sintió algo parecido a la satisfacción. Pasadas las 6, empezaron a llegar los compradores de muebles. Laney los recibió en la puerta, los acompañó a través de la destartalada casa hasta el almacén del patio trasero, donde se guardaban temporalmente las piezas vendidas. Una pareja joven recogió una mesa de comedor, un estudiante compró estanterías, una pareja de mediana edad compró un sofá y sillones. A las 9 de la noche, todos los objetos programados para la venta habían encontrado nuevos dueños. Laney contó el dinero, $2.700. No era mucho, teniendo en cuenta el valor real de los objetos, pero a ella le importaba más deshacerse de ellos que obtener beneficios. Cerró la casa vacía y se dirigió al estudio alquilado. El piso, pequeño pero funcional, se convirtió en su nuevo santuario. Sentada en la estrecha cama, Laney abrió su portátil y empezó a hacer una lista de los pasos siguientes. Electrodomésticos, fontanería, ventanas y puertas, todo tenía que desaparecer. El segundo día de desmontaje empezó con los electrodomésticos de la cocina. Los trabajadores desenchufaron y retiraron con cuidado el frigorífico, el horno, la placa de cocción y el lavavajillas. Laney ya había encontrado compradores a través de un mercado en línea que llegarían por la tarde. ¿Qué hacemos con los armarios de la cocina?, preguntó Toby. Parecen casi nuevos. Desmontarlos, respondió Laney. Completamente. Recordó cómo había elegido aquellos armarios, cómo había coordinado cada detalle con Edwin, lo feliz que se había sentido cuando la cocina estuvo por fin lista. Ahora todos esos recuerdos solo le dolían. Al mediodía, todo lo que quedaba de la cocina eran paredes desnudas y tuberías y cables que sobresalían del suelo y las paredes. Los obreros pasaron al cuarto de baño de la planta baja. Señora Cromwell, se dirigió a ella Toby, hemos observado que el cuarto de baño ha sido renovado recientemente. Azulejos de alta calidad, sanitarios de primera. ¿Quizás deberíamos quedarnos al menos con una parte? Laney negó con la cabeza. Este cuarto de baño era otro punto de orgullo para Edwin. Azulejos italianos, sanitarios alemanes, todo elegido con esmero. No, desmantélalo todo, especialmente el jacuzzi. Recordó cómo Edwin había insistido en comprar aquella costosa bañera, a pesar de que Laney prefería una ducha. Toby asintió, sin hacer más preguntas. Ya se había dado cuenta de que tras la calma exterior del cliente se escondía una determinación inquebrantable.
Después de comer, comenzó la demolición de los tabiques. El ruido de los martillos neumáticos llenaba la casa, el polvo flotaba en el aire a pesar de la película protectora y los ventiladores. Laney se quedó en la puerta, viendo cómo la pared entre la cocina y el comedor se convertía en un montón de escombros. «Quizá deberíamos salir», sugirió Toby, al notar que ella arrugaba la nariz por el polvo. «Es difícil respirar aquí». «No, quiero ver», contestó Laney. Al final del segundo día, la planta baja estaba casi irreconocible. Habían desaparecido los tabiques, la cocina y el cuarto de baño. Solo quedaban los muros de carga y el espacio vacío. Por la tarde llegaron los compradores de electrodomésticos de cocina, una lavadora, una secadora. Todos encontraron nuevos dueños. Otros $1.500 se añadieron a los fondos de Laney. Al tercer día, los trabajadores comenzaron en el primer piso. El dormitorio donde Laney y Edwin habían pasado tantas noches se había convertido en una habitación vacía con las paredes desnudas. El vestidor, que Edwin había diseñado con sumo cuidado, había sido arrasado. «¿Qué hacemos con las ventanas?», preguntó Toby. «¿Empezamos a desmontar hoy?» Laney se lo pensó un momento. Las ventanas eran una parte importante de la casa. Sustituirlas era una intervención estructural importante. «Sí», decidió. «Empecemos por las ventanas del dormitorio». Recordaba cómo le gustaba a Edwin estar junto a la ventana por la mañana, tomando café y admirando el jardín. Ya no tendría esa vista. Al mediodía del tercer día, los obreros habían retirado los primeros marcos de las ventanas. En el dormitorio quedaban huecos cubiertos con film transparente. Era como si la casa hubiera perdido los ojos con los que miraba al mundo. «Señora Cromwell», le dijo Toby mientras observaba cómo retiraban otra ventana, «tengo una sugerencia para la escalera. Ahora es de madera, pero podríamos sustituirla por una moderna estructura metálica. Quedaría espectacular». Laney se animó. La escalera era una de las partes favoritas de Edwin. De roble, con balaustres tallados, hecha a medida. «Es una gran idea», dijo, «pero quiero ir más allá. ¿Podríamos cambiar el diseño de la escalera por completo?» Toby se lo pensó un momento. «Técnicamente, sí, pero es una reorganización importante. Requerirá un proyecto, aprobaciones». «No hay problema», le interrumpió Laney. «Haz el proyecto. Quiero que las escaleras estén en otro sitio». Toby enarcó las cejas, sorprendido, pero asintió. «De acuerdo, me pondré en contacto con nuestro arquitecto». Al atardecer del tercer día, ya habían quitado todas las ventanas del primer piso. La casa empezaba a aparecer las secuelas de un bombardeo, ventanas vacías cubiertas con film transparente, paredes desnudas, suelo de cemento. Pero para Laney, esto no era más que el principio. El cuarto día comenzó la mayor parte del trabajo, la demolición de los tabiques entre los dormitorios de la primera planta. Los obreros comprobaron cuidadosamente cada pared, asegurándose de que no soportaba carga, y luego empezaron a desmontar. Laney estaba en la puerta del dormitorio principal, viendo desaparecer la pared que la separaba de la habitación contigua. Edwin siempre había querido mantener esta distribución. «Todo el mundo necesita su propio espacio, Laney. Las habitaciones separadas son importantes». Ahora no quedaba piedra sin remover de su concepto, literalmente. S.R.A. «Cromwell». Toby se acercó a ella. «Nuestro arquitecto ha enviado los primeros bocetos de la nueva escalera. ¿Le gustaría echarles un vistazo?» Laney miró la tableta que le tendía el capataz. En la pantalla había un dibujo de una escalera moderna, una estructura minimalista de metal y cristal, situada en la pared opuesta a la actual. «Parece interesante», dijo, «pero hagámosla aún más radical. Quizá en forma de espiral». Toby parpadeó sorprendido. Una escalera de caracol ocuparía menos espacio, pero sería menos práctica para el uso diario. «No hay problema», dijo Laney. La comodidad no era una prioridad.
Sabía que Edwin odiaba las escaleras de caracol. Son poco prácticas y peligrosas. Una escalera recta clásica es lo apropiado para una casa familiar. Al final del cuarto día, la primera planta se había convertido en un único espacio abierto con algunas columnas de carga. Los tabiques entre dormitorios habían desaparecido, las paredes de los cuartos de baño se habían derribado y se había retirado toda la fontanería. Por la noche, Lainey se sentó en una silla plegable en medio de lo que solía ser su dormitorio y observó la puesta de sol a través de la ventana vacía. Una extraña calma la invadió. Cada trozo de pared derribado, cada detalle de la casa desmantelada le traía una sensación de control de la que se había visto privada cuando Edwin le había robado el dinero y desaparecido. Al quinto día, los obreros empezaron a desmontar la escalera. La pesada estructura de roble que había servido fielmente durante décadas fue cuidadosamente desmontada sección por sección. «¿Qué vamos a hacer con el material?», preguntó Toby. «Es roble de buena calidad. Podemos venderlo». «Sí, ponerlo a la venta», convino Lani. A mediodía, la escalera estaba vacía. Una rampa metálica provisional conectaba el primer piso con el primero, permitiendo a los trabajadores pasar de un nivel a otro. Lainey recorrió la casa, evaluando el alcance de la destrucción. No quedaba ni rastro del acogedor espacio habitado. Paredes desnudas, suelos desnudos, huecos de ventanas vacíos. La casa se había convertido en una caja vacía, sin personalidad ni carácter, exactamente lo que ella quería. «Señora Cromwell», se volvió Toby hacia ella, «hemos terminado el desmontaje básico. Solo quedan las puertas y el suelo de algunas habitaciones. ¿Y ahora qué?». Lainey pensó un momento. El plan de venganza estaba completo. La casa de Edwin estaba en ruinas, pero de repente le pareció que no era suficiente. «¿Y si cambiamos el exterior de la casa?», preguntó. «La fachada, el tejado». Toby la miró sorprendido. «Técnicamente es posible, pero requeriría otro proyecto, otras aprobaciones, y aumentaría considerablemente el presupuesto». Lainey asintió. «Prepara una oferta. Quiero la casa irreconocible, completamente». Toby no discutió, aunque pudo ver el desconcierto en sus ojos. Había visto muchas reformas en su carrera, pero era la primera vez que veía una destrucción tan total sin perspectivas claras de reconstrucción. Al sexto día de demolición, se habían retirado todas las puertas de la casa, las de la entrada, las del interior, las de los armarios y las de la despensa. Se habían retirado los últimos revestimientos del suelo, dejando al descubierto la solera de hormigón. Lainey se paró en medio de lo que solía ser el vestíbulo y contempló los resultados de la semana de trabajo del equipo. Una casa fantasma, un cascarón vacío sin alma ni carácter, una metáfora perfecta de lo que había resultado ser su matrimonio con Edwin. En la tarde del sexto día, Toby le llevó el informe final de demolición. «Todos los trabajos previstos han concluido», dijo, mostrando una carpeta de documentos. «La casa está totalmente preparada para la siguiente fase de la renovación. Aquí está el presupuesto de los trabajos de fachada que pediste». Lainey hojeó los documentos. La suma era impresionante, pero eso no la detuvo. Con el dinero de la venta de muebles y electrodomésticos, más su sueldo, podía permitirse continuar con la destrucción. «Estupendo», dijo. «Empecemos por el tejado». Toby parpadeó sorprendido. «¿El tejado?». Normalmente, los trabajos de fachada empezaban con el revestimiento de las paredes o la sustitución de las ventanas. «No», dijo Lainey con firmeza. «Quiero empezar por el tejado, reconfigurarlo por completo». Recordó lo orgulloso que estaba Edwin del tejado a 2 aguas tradicional de su casa. «Es un clásico, Lainey. Los tejados así nunca pasarán de moda». «Estoy pensando en un tejado plano», añadió. «Moderno, minimalista». Toby sacudió la cabeza. «Es un cambio estructural muy serio. Requeriría no solo un diseño, sino un estudio de ingeniería completo». «No hay problema», respondió Lainey.
Haz todos los estudios necesarios. No quiero que quede nada de la vieja casa. Edwin Cromwell bebió otro sorbo de whisky y miró por la ventana panorámica del hotel. La vista del atardecer de Denpasar debería haberle emocionado, pero ahora mismo nada le complacía. Los 3 últimos días habían sido una pesadilla, y solo podía pensar en volver a casa, a su acogedora casita de Ann Arbor. Todo salió mal aquella noche en el restaurante del hotel. Ella y Naren estaban sentados en la terraza disfrutando de la cena. Ella estaba deslumbrante con el vestido nuevo que él le había comprado en una boutique local. Edwin se sentía el triunfador de la vida. Una mujer guapa, un hotel caro, cócteles al atardecer, las vacaciones perfectas con las que había soñado durante tanto tiempo. De repente, Naren cogió su teléfono, que estaba sobre la mesa. «Me haré selfies con tu teléfono. Tú tienes mejor cámara», dijo, desbloqueando la pantalla. Edwin no tuvo tiempo de detenerla. Se había olvidado de que había estado mirando fotos antiguas recientemente, y todavía había una foto de la boda de él y Lainey en la pantalla de bloqueo. «¿Quién es?» Naren se tensó, mostrando la pantalla. «Oh, es una foto antigua. Con mi exmujer», mintió Edwin intentando quitarle el teléfono. Pero Naren sujetaba el aparato con fuerza y ya había abierto la galería, donde había unas cuantas fotos más recientes con Lainey. De la cena de Navidad en casa de sus padres, hacía 3 meses. «¿Ex?», se le heló la voz. «¿Por qué la foto es de Navidad? ¿Y por qué hay un anillo de boda en tu mano?» Edwin cubrió el anillo con la palma de la mano. Cuando Naren le había preguntado antes por él, había dicho que solo era una joya que le gustaba. «Puedo explicarlo», empezó, pero Naren ya estaba hojeando más y se detuvo de repente al ver una captura de pantalla de una transferencia bancaria. «¿Qué es esto?», le mostró la pantalla, en la que aparecía una transferencia etiquetada como «Cuenta de Lainey». Edwin sintió que se le caía el suelo bajo los pies. Había olvidado borrar esa captura de pantalla. «Es solo una deuda», murmuró. $38,000. Naren lo miró incrédula. «Dijiste que estas vacaciones eran tu regalo para mí. ¿Le robaste dinero a tu mujer para llevarme a Bali?» «Naren, escucha. ¿Estás casado? ¿Has estado casado todo este tiempo?» Su grito hizo que los demás comensales del restaurante se dieran la vuelta. Edwin intentó explicar que su matrimonio con Lainey hacía tiempo que se había convertido en una formalidad, que apenas se comunicaban, que vivían como vecinos. «No me importa. ¿Le robaste dinero a tu mujer para llevarme a Bali? Eres un enfermo». Naren le tiró su copa de vino y salió corriendo del restaurante. Ahora, 3 días después, Edwin se preparaba para volar a casa. Naren había cambiado de hotel y le había bloqueado de todas las redes sociales y cuentas de mensajería. Intentó llamarla, le envió mensajes disculpándose, pero todo fue en vano. Ella desapareció de su vida tan rápido como había entrado en ella. Edwin miró el reloj. Era hora de ir al aeropuerto. Recogió sus cosas, echó un vistazo a la habitación donde esperaba pasar 2 semanas de apasionado romance y suspiró. $20,000 tirados a la basura, justo lo que se había gastado en billetes de primera clase, un hotel de 5 estrellas y regalos para Naren. En el aeropuerto de Denpasar se encontró con otra desagradable sorpresa. El vuelo se había retrasado 2 horas por problemas técnicos. Edwin se hundió cansado en una silla de la sala de espera y golpeó nerviosamente con los dedos el asa de su maleta. Sus pensamientos giraban en torno a una cosa. ¿Qué le diría a Lainey? Un plan empezó a formarse por sí solo. Le diría que había pedido prestado el dinero para invertir en el negocio, que el mensaje era una broma estúpida tras una discusión con un cliente, que el viaje de negocios se había retrasado por problemas inesperados con el proyecto. Lainey lo creería, siempre lo había hecho. El vuelo transcurrió medio dormido. Edwin intentó convencerse de que las cosas mejorarían. Sí, había cometido un error, pero podía enmendarlo. Lainey le perdonaría como siempre le había perdonado.
Al aterrizar en Detroit de madrugada, Edwin tomó un taxi hasta Ann Arbor. La luz de la mañana pintaba las calles familiares con colores suaves, creando una ilusión de paz. El conductor giró hacia su calle y Edwin empezó a buscar su casa, una casita de 2 plantas con tejado verde y valla blanca. «Pare aquí», dijo señalando un terreno que le resultaba familiar. Después de pagar, Edwin salió del coche y se quedó inmóvil mirando la casa. Algo iba mal. Parpadeó, intentando averiguar qué era. Las ventanas estaban cubiertas con película de construcción, y había un cubo de basura fuera de la casa, lleno hasta arriba de algo que se parecía sospechosamente a marcos de ventanas y puertas. Edwin sintió un escalofrío. Caminó rápidamente por el sendero hacia la puerta principal, pero se detuvo a mitad de camino. No había puerta. En su lugar había un hueco vacío, cubierto por un trozo de film transparente. «¿Qué demonios?», murmuró Edwin, retirando el film y entrando. Lo que vio le dejó helado. El pasillo ya no existía. No había paredes que lo separaran del salón. No había suelo de parqué colocado por su abuelo. Ni siquiera había luces en el techo. Solo suelo de cemento desnudo, paredes desnudas y vacío. Edwin avanzó lentamente, incapaz de creer lo que veían sus ojos. El salón, su salón favorito con su sofá de cuero y su mesa de centro antigua, se había convertido en un espacio vacío. No quedaban muebles, ni cuadros, ni siquiera enchufes en las paredes. Aceleró el paso y se dirigió a la cocina. La situación era aún peor. Todo había desaparecido. Los armarios, los electrodomésticos, la isla en la que le gustaba cocinar los fines de semana. Solo quedaban las tuberías que sobresalían de las paredes y el suelo y los cables que colgaban del techo. «¿Qué está pasando?», gritó Edwin en el vacío de la casa. «¿Lani?». No hubo respuesta. La casa estaba vacía. Edwin corrió por la pasarela metálica provisional hasta el primer piso, tropezando y casi cayéndose. Su escalera de roble favorita había desaparecido. Arriba le esperaba el mismo paisaje apocalíptico. Las habitaciones sin paredes entre ellas se habían convertido en un único espacio, sin muebles, sin puertas, sin ventanas, solo una caja vacía. Edwin se agarró la cabeza, intentando comprender lo que estaba viendo. Era una especie de pesadilla. Quizá se había equivocado de casa. No, esta es sin duda su calle, su solar, su casa. ¿Qué ha pasado aquí? Con manos temblorosas, sacó su teléfono y marcó el número de Lani. Tras unos pitidos, ella contestó. ¿Sí? Su voz sonaba sorprendentemente tranquila. «Lani, ¿qué demonios le ha pasado a la casa?», gritó Edwin, y su voz resonó en las paredes vacías. «Ah, has vuelto», dijo Laney, todavía con calma, antes de lo que esperaba. «¿Cómo que Fitzroy? ¿Qué le ha pasado a mi casa?». «Reformas», respondió brevemente. «Una reforma importante». Edwin sintió que la sangre se le subía a la cara. «¿Pero qué renovaciones? ¿Te has vuelto loca? ¿Dónde están los muebles? ¿Dónde está todo?». «Lo vendí o lo tiré», respondió Lani. La reforma exigía deshacerse de todo lo viejo. Edwin jadeó de rabia. «Tú, no tenías derecho. Esta es mi casa». «Era tuya», corrigió Laney. «Es difícil saber de quién es la casa ahora, destruida, vacía, como nuestro matrimonio». Edwin se quedó helado, tratando de encontrarle sentido a sus palabras. «¿Lo has... ¿Hiciste esto a propósito?», murmuró. «¿Tú qué crees?». La voz de Laney se volvió acerada. «Vaciaste mi cuenta y te largaste con tu amante. Decidí vaciar tu casa. Me parece justo, ¿no crees?». Edwin sintió que se le doblaban las rodillas. Se hundió en el suelo de cemento desnudo, todavía agarrando el teléfono. «Lani, escucha. Te lo explicaré todo. Fue un malentendido». «¿Un malentendido?». Su risa era fría. «Robaste mi dinero y te fuiste con otra mujer. ¿Qué parte de eso es un malentendido?». «Iba a devolver el dinero.
empezó Edwin, inventando febrilmente una excusa. Era una inversión de negocios, y Naren solo era una clienta. Estábamos hablando de un proyecto. Deja de mentir, le cortó Lainey. He visto fotos tuyas en Instagram, juntos para siempre, ¿recuerdas? Edwin cerró los ojos. Malditas redes sociales. ¿Dónde estáis?, preguntó. Tenemos que hablar en persona. No quiero hablar contigo. Voy a pedir el divorcio. Esas palabras golpearon más fuerte que la vista de la casa destruida. ¿Divorcio?, preguntó Edwin, sin creer lo que estaba oyendo. Lani, no puedes. Llevamos 8 años juntos. ¿Y qué? Me has estado mintiendo todos estos años, me has engañado, y ahora me has robado mi dinero. Te lo compensaré, exclamó Edwin desesperado. Recuperaré el dinero, reconstruiré la casa. Es demasiado tarde, le cortó Lainey. Ya no te creo. Nuestro matrimonio se había acabado. Edwin sintió que le subía la rabia por dentro. ¿Has destruido mi casa por venganza? ¿Te das cuenta de que podría demandarte? Adelante, dijo Lani con calma. Te demandaré por robo y daños morales. Tú. Edwin jadeó de rabia. ¿Dónde se supone que voy a vivir ahora? No lo sé. La voz de Lainey carecía de toda simpatía. ¿Quizá en casa de Naren? Naren me dejó, soltó Edwin, e inmediatamente se arrepintió. Hubo una pausa. Ya está, dijo por fin Lainey. Así que es más lista de lo que pensaba. Lani, por favor, cambió Edwin de táctica con un tono suplicante en la voz. Reunámonos y hablemos. Te lo explicaré todo. Podemos arreglar esto. No, Edwin. Algunas cosas no se pueden arreglar, como nuestro matrimonio o tu casa. Te quiero, exclamó desesperado. No, no lo haces. La voz de Lainey era firme. Solo te quieres a ti misma. Siempre te has querido solo a ti mismo. Edwin oyó el ruido de un coche que se detenía. Al mirar por la ventanilla vacía, vio a Lainey saliendo del taxi. Llevaba un traje de negocios y el pelo recogido en un moño apretado. Tenía un aspecto que nunca había tenido, fuerte, segura, decidida. ¿Estás ahí?, preguntó al teléfono, aunque ya sabía la respuesta. Sí, contestó Lainey, poniendo fin a la llamada y entrando en la casa. Se detuvo en el hueco vacío donde antes estaba la puerta principal y miró a su alrededor. Edwin seguía sentado en el suelo, en medio de lo que antes había sido el salón. ¿Qué has hecho?, susurró, mirándola desde abajo. Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, respondió Lainey, acercándose. Poner fin a nuestra relación. Edwin se puso en pie, tratando de ordenar sus pensamientos. Has destruido mi hogar. Y tú destruiste nuestro matrimonio, replicó Lani. Yo diría que estamos en paz. Edwin dio un paso hacia ella, con el rostro contorsionado por la ira. Te demandaré. Pagarás por cada muro que rompas, por cada cosa que robes. Demándame. Lainey se encogió de hombros. Estoy preparada para eso. ¿Estás preparada para explicarle a un juez por qué me robaste el dinero? Edwin se quedó helado, al darse cuenta de que ella lo tenía acorralado. ¿Qué quieres?, preguntó por fin. Un divorcio, contestó Lani. Uno rápido y tranquilo. No tengo derecho a la casa ni a ninguna otra propiedad. Solo quiero que me devuelvas mi dinero y me dejes en paz. Edwin se pasó la mano por la cara, intentando controlar sus emociones. Ahora mismo no tengo tanto dinero. Lo tendrás. La voz de Lainey era inflexible. Vende el negocio, pide un préstamo, pídeselo a tus padres, me da igual, pero devolverás hasta el último céntimo. Edwin la miró, sin reconocerla. ¿Dónde había ido a parar la Lainey tranquila y dócil, dispuesta a perdonar todas sus payasadas? Has cambiado, dijo finalmente. Sí, asintió Lainey. Gracias a ti. Me mostraste cómo era realmente nuestro matrimonio. Vacío, falso, construido sobre mentiras, como esta casa de ahora, bonita por fuera, pero vacía por dentro. Edwin bajó los ojos, incapaz de soportar su mirada directa. ¿Qué voy a hacer ahora?
¿Dónde voy a vivir? No es mi problema, respondió Lani. Búscate un piso como hice yo, o quédate en un hotel. Aún tienes mi dinero, ¿verdad? Edwin negó con la cabeza. Me lo gasté casi todo, en el viaje. ¿38,000 en 15 días? Laney enarcó las cejas. Impresionante. Billetes de primera clase, un hotel de 5 estrellas, regalos para Nerine. Edwin empezó a justificarse, pero se detuvo al darse cuenta de que solo estaba empeorando las cosas. Espero que haya merecido la pena, dijo Laney secamente. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para hablar del divorcio. ¿Ya tienes abogado? Edwin puso cara de sorpresa. Claro que sí. Lo tengo todo planeado, Edwin, no como tú. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Edwin corrió tras ella. Lani, espera. Podemos arreglar esto. Me merezco una segunda oportunidad. Ella se detuvo y lo miró con lástima. No, Edwin. Ya has tenido demasiadas oportunidades, y las has utilizado todas. Con estas palabras se marchó, dejándolo solo entre las ruinas de la casa que una vez había sido su refugio común. Edwin se tumbó lentamente en el suelo, observando el espacio vacío. Solo ahora empezaba a darse cuenta de que había perdido mucho más que un hogar. Laney entró en el despacho de su abogado a las 14 en punto. Habían pasado 3 meses desde que Edwin había regresado y hoy era el acorde final de su vida juntos, la firma de los papeles del divorcio. Señorita Holloway, la saludó Jeremy Pierce, su abogado, un hombre corpulento de ojos penetrantes. Llega pronto. El señor Cromwell aún no ha aparecido. No me sorprende, respondió Laney secamente, tomando asiento en una silla junto a la ventana. La puntualidad nunca había sido su fuerte. Muchas cosas habían cambiado en los últimos 3 meses. Laney se había instalado en su nuevo piso, un estudio pequeño pero luminoso, no muy lejos de la oficina. Había recuperado su posición económica gracias a un ascenso en la empresa. Ahora era la jefa del departamento de análisis de datos. El nuevo puesto no solo le supuso un aumento de sueldo, sino también una sensación de realización profesional que había echado de menos en su matrimonio. ¿Quieres un café mientras esperamos?, se ofreció Jeremy. Me encantaría, asintió Laney. Se acercó a la ventana y miró hacia la concurrida calle. Los transeúntes seguían a lo suyo, sin saber que aquella oficina estaba a punto de completar un capítulo importante en la vida de la mujer que los miraba. Los últimos meses no habían sido fáciles. El proceso legal se había retrasado por las constantes dilaciones de Edwin. Primero amenazó con presentar una contrademanda por daños a la propiedad. Luego intentó impugnar la reclamación de atrasos salariales. Después pidió un aplazamiento de los pagos. Pero Jeremy demostró ser un excelente abogado, firme pero justo. Insistió en que Edwin firmara un acuerdo de devolución íntegra del dinero robado a cambio de que Laney renunciara a reclamar la casa. Aquí tienes el café, volvió Jeremy con 2 tazas. ¿Cómo te encuentras hoy?, se preguntó Laney. ¿Cómo se sentía ella? Extrañamente, la sensación predominante era de alivio. Bien, respondió ella, como si estuviera terminando un trabajo muy largo. Jeremy asintió comprensivo. El divorcio siempre es un proceso difícil, pero lo has llevado con dignidad. La puerta del despacho se abrió y entró Edwin, acompañado de su abogada, una mujer joven de rasgos afilados. Laney apenas reconoció a su exmarido. Edwin había adelgazado, con profundas ojeras y mechones grises en el pelo oscuro. Su traje, antaño impecable, parecía arrugado y desaliñado. «Buenas tardes», dijo secamente el abogado de Edwina. «Señorita Holloway, señor Pierce». Laney solo asintió en respuesta. Edwin miraba a cualquier parte menos a ella. «Ahora que estamos todos aquí, empecemos», dijo Jeremy, señalando las sillas alrededor de la gran mesa. «Los papeles están listos para firmar». Todos se sentaron. Jeremy les puso delante los papeles, varias copias del acuerdo de divorcio. Como hemos hablado antes,
El señor Cromwell se compromete a pagar a la señorita Holloway la suma de $38,876 con 83 centavos en cuotas iguales a lo largo de un año. El primer pago ya se ha efectuado. La señorita Holloway renuncia a su derecho sobre los bienes inmuebles propiedad del señor Cromwell. Ambas partes renuncian a otras reclamaciones mutuas. Laney miró los documentos cuidadosamente. Todo estaba exactamente como habían acordado. Edwin ya había pagado el primer plazo de su deuda, $10,000, que había conseguido a duras penas vendiendo parte del equipo de su empresa. «Está bien», dijo ella. «Estoy listo para firmar». Edwin la miró, con una mezcla de resentimiento y desesperación en los ojos. «Lani», dijo en voz baja, «¿podemos hablar en privado antes de firmar?» Su abogada frunció el ceño, pero no dijo nada. «No tenemos nada de qué hablar, Edwin», respondió Laney con calma. «Ya está decidido». «Por favor», dijo con un tono suplicante en la voz, «5 minutos». Laney suspiró y miró a Jeremy. Él se encogió de hombros. La decisión era suya. «De acuerdo», aceptó finalmente. 5 minutos. Entraron en la pequeña sala de reuniones contigua. Edwin cerró bien la puerta tras ellos y se volvió hacia Lani. «Estás preciosa», dijo. «Gracias», respondió ella secamente. «¿Eso es todo lo que tenías que decir?» Edwin negó con la cabeza. «Quería disculparme. Una de verdad. Lo que hice es imperdonable, lo sé. Pero he cambiado, Lani. Esos 3 meses fueron los peores de mi vida, pero me hicieron replantearme muchas cosas». Laney cruzó los brazos sobre el pecho, manteniendo la distancia emocional. «Continúa». «Mi negocio está al borde de la quiebra», admitió Edwin. «Después de que Narin le contara a todo el mundo lo de mi actuación, los clientes empezaron a renunciar a los contratos. La reputación lo es todo en esta ciudad, ya sabes». «¿Qué quieres que haga?», preguntó Laney, aunque ya lo sabía. «Que nos des otra oportunidad». Edwin dio un paso hacia ella. «Sé que te he hecho daño, pero podemos arreglarlo. 8 años de matrimonio no pueden tirarse a la basura». Laney lo miró y solo sintió cansancio. Una vez había amado a ese hombre, creído en él, hecho planes con él. Ahora un extraño estaba ante ella, intentando manipular sus sentimientos. «No has cambiado, Edwin», dijo en voz baja. «Sigues pensando solo en ti mismo. No me necesitas a mí, necesitas a alguien que te ayude a salir del agujero en el que te has metido». Edwin bajó los ojos. «¿No es eso?» «Sí, lo es», lo interrumpió Laney. «Sinceramente, si tu negocio fuera bien, ¿me estarías suplicando una segunda oportunidad ahora mismo?» El silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. «Me lo imaginaba», asintió Laney. «Volvamos a la firma». «Espera». La agarró del brazo Edwin. «¿Tienes idea de lo que es para mí ahora mismo? Estoy viviendo en un minúsculo piso de alquiler. Mi casa está arruinada. Mi negocio se viene abajo. ¿Y tienes idea de cómo me sentí cuando encontré la cuenta vacía y tu mensaje?», preguntó Laney con frialdad, soltándome la mano. «Cuando vi las fotos tuyas abrazado a otra mujer con el dinero que llevaba años ahorrando». Edwin dio un paso atrás, con la derrota reflejada en el rostro. «Estoy intentando arreglar las cosas. Es demasiado tarde», le cortó Laney. «Hay cosas que no se pueden arreglar. Arruinaste nuestro matrimonio, Edwin. Ahora vive con las consecuencias». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo cuando agarró el picaporte. «¿Sabes qué es lo más triste?», dijo sin volverse. «Perdonaría casi todo, las mentiras, el engaño, incluso el dinero, pero no su mensaje. No me esperes, he encontrado algo en lo que gastar mi dinero. Adiós». Esas palabras fueron todo el punto de nuestro matrimonio. Yo nunca le importé. Se marchó sin esperar respuesta. Se hizo el silencio en el despacho de abogados cuando Laney regresó y se sentó en su sitio. Edwin apareció un momento después, con el rostro pálido y retraído. «Sigamos», dijo Jeremy, tendiéndoles unos bolígrafos. «Firmad aquí y aquí».
Laney firmó con letra clara y segura. A Edwin le tembló la mano al firmar los documentos. «Enhorabuena», dijo Jeremy cuando terminaron las formalidades. «Estáis oficialmente divorciados». Laney se sintió extrañamente aliviada, como si le hubieran quitado de encima un gran peso que llevaba años soportando sin que se diera cuenta. «Gracias por tu ayuda», dijo, estrechando la mano de Jeremy. Edwin y su abogado recogieron en silencio sus copias de los documentos. Mientras se dirigían a la salida, Edwin se volvió. «¿Recordarás alguna vez las cosas buenas?», preguntó. Laney lo miró largamente. «Hubo cosas buenas, Edwin, pero lo has exagerado todo». Salió primero de la oficina, sin mirar atrás. Fuera brillaba el sol de verano y el aire estaba impregnado del aroma de los tilos en flor. Laney inhaló profundamente, saboreando la sensación de libertad. Aquella tarde, Edwin estaba de pie frente a su casa en ruinas, mirando las oscuras ventanas cubiertas de film transparente. Nada había cambiado en 3 meses. La casa seguía siendo un cascarón vacío. Edwin había intentado encontrar fondos para reconstruirla, pero los bancos se negaron a concederle préstamos debido a su tambaleante situación financiera. Solo era posible vender la casa en estas condiciones por casi nada. Recorrió lentamente el edificio, recordando cómo era antes. La acogedora casita en la que había planeado pasar su vida era ahora como un esqueleto, entera por fuera, pero vacía por dentro. Edwin sacó las llaves, que ahora eran de metal inútil, pues ya no quedaban puertas en la casa. Apartó la película y entró. El crepúsculo hacía que las habitaciones vacías parecieran aún más inertes. El eco de sus pasos resonaba en las paredes desnudas, dándole la ilusión de que no estaba solo. Subiendo por la pasarela provisional hasta el primer piso, Edwin se detuvo donde solía estar el dormitorio de Laney y él. ¿Cuántas mañanas habían coincidido aquí? ¿Cuántos planes habían discutido tumbados en la cama y mirando al techo? El encuentro de hoy con Laney le había convencido de que ya no había vuelta atrás. Ella había cambiado, era más fuerte, más segura de sí misma. Y él lo había perdido todo: su mujer, su casa, su negocio, su reputación. ¿Y por qué? Por una aventura con una mujer que lo había dejado cuando supo la verdad. Edwin se sentó en el suelo y apoyó la espalda contra la pared. Su teléfono vibró en el bolsillo. Otro cliente se echaba atrás en un contrato. Ni siquiera se molestó en comprobar el mensaje. Al mismo tiempo, en la otra punta de la ciudad, Laney se preparaba para un acontecimiento importante. Esta noche había invitado a sus colegas a su casa por primera vez, una pequeña celebración en honor de la finalización con éxito del proyecto y de su ascenso. El piso, pequeño pero acogedor, se llenó de aromas de repostería casera y sonidos de jazz. «Es un sitio estupendo», dijo Jenna, una de sus compañeras, mirando el estudio. «Es tan luminoso y libre». Laney sonrió y dejó las gafas. «Gracias. Me encanta estar aquí». «¿Y qué se siente al estar oficialmente divorciada?», preguntó Jenna. «Siento ser grosera, pero pareces tan renovada», se preguntó Laney. «¿Cómo describir cómo se sentía? Ya sabes, es como soltar una mochila llena de piedras que llevas cargando tanto tiempo que no te das cuenta de lo pesada que es», dijo finalmente. «Solo cuando te la quitas te das cuenta de lo mucho que te ha estado doblando contra el suelo». Sonó el timbre. Habían llegado los demás invitados. La velada se llenó de risas, conversaciones y planes para el futuro. Laney se sorprendió a sí misma pensando que no se había sentido tan viva en mucho tiempo. Cuando el último invitado se marchó, salió al pequeño balcón con una taza de té. La noche de Ann Arbor se extendía ante ella, titilando de luces. En algún lugar, entre esas luces, estaba su antigua casa y su exmarido. Pero por primera vez en mucho tiempo, pensar en ellos no le causaba dolor. Laney tomó un sorbo de té y miró las estrellas. No sabía lo que le esperaba, pero de algo estaba segura. Ahora era libre de elegir su camino sin mirar al pasado.
Mientras tanto, Edwin seguía sentado en la casa vacía, sumido en la oscuridad y el arrepentimiento. Sacó su teléfono y abrió la galería. Fotos de su boda con Lainey, viajes juntos, vacaciones, momentos felices que había arruinado con sus propias manos. Mañana tenía que decidir qué hacer con la casa. No había muchas opciones. Venderla por casi nada o encontrar el dinero para reconstruirla, que no tenía. O dejarla como estaba, un cascarón vacío sin sustancia, un monumento a sus errores. Edwin se levantó y miró por última vez a su alrededor. Luego salió lentamente sin mirar atrás. Sabía que nunca volvería aquí. Algunos daños no podían deshacerse. Y Lainey, de pie en el balcón de su nuevo piso, sonrió mientras pensaba en el futuro. Por primera vez en mucho tiempo se sentía realmente viva. Tenía toda una vida por delante, su propia vida, sin mentiras ni traiciones, y estaba preparada para este nuevo camino.